such that we ought to be able to look at our spiritual lives and examine ourselves and to see evidences of God's grace. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero actualizar una vez más lo que sucedió este domingo que ha pasado, 16 de julio del 2023, allí en la iglesia de Grace Community Church, donde pastorea el pastor John MacArthur. Este domingo que ha pasado estuvo nuevamente el pastor Steve Lawson. John MacArthur está descansando, está de vacaciones, como siempre sale de vacaciones en esta temporada. Así que vamos a estar viendo que predicó nuevamente el pastor Steve Lawson, un gran pastor, un gran maestro de la palabra de Dios. Predicó nuevamente la parte 2 de Nacido de Dios, el nuevo nacimiento, aquí en Primera de Juan 5, versículos 1 al 5. Lo que fue la apertura, el pastor Tom Patton compartió Apocalipsis capítulo 7. El pastor Steve Lawson compartió la lectura bíblica, la palabra de Dios junto con la iglesia. Compartió el Salmo, aquí tengo Salmo 103. Compartió el pastor Steve Lawson la lectura bíblica junto con la iglesia. Y ahora vamos a ver, le quiero compartir Steve Lawson hablando de este tema del nuevo nacimiento, que es importante. Hay un principio que vemos en las escrituras, allí en Juan capítulo 3, sobre esta conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús. Y aquí vemos un principio del nuevo nacimiento que es muy importante, porque el cristiano verdadero es aquella persona que ha nacido de nuevo. Un cristiano no es alguien que, como dijo en la primera parte de este sermón de Steve Lawson, había dicho el pastor Steve Lawson que nadie es cristiano porque un día levantó la mano en la iglesia, hizo una oración o se unió a un estudio bíblico. Nadie es cristiano por esas razones, sino que un cristiano verdadero es simplemente alguien que ha nacido de nuevo, alguien en quien Dios mismo intervino en ese corazón a través de su Santo Espíritu, hizo una obra en ese corazón, una regeneración en esa persona, y le dio un nuevo corazón, una nueva vida espiritualmente hablando, porque dijimos, y está claro, que la Escritura dice claramente que todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Así que espiritualmente el ser humano está muerto. Un muerto no tiene capacidad alguna espiritualmente hablando. Entonces, un cristiano verdadero es alguien que ha nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser cristiano. Por eso tiene que quedar claro que nadie es cristiano porque asiste a una iglesia o porque se reúne en algún estudio bíblico, levantó la mano, hizo una oración. No. Por supuesto tenemos que congregarnos, pero los cristianos asistimos, somos parte de la iglesia local porque somos cristianos. No es para ser cristianos, sino que somos cristianos y por eso obedecemos el mandato de congregarnos, de pertenecer a una iglesia local. Asistimos a un discipulado o podemos asistir a un estudio bíblico, pero porque ya somos cristianos, no es para ser cristianos. Sí, puede haber en una iglesia local, por supuesto, siempre hay asistentes nuevos que uno los lleva, de repente los lleva, los invita a asistir
y por supuesto tiene que, obviamente en esa iglesia local tiene que haber la palabra de Dios predicada correctamente, se le presenta el Evangelio de Cristo a esa persona y Dios comienza a trabajar, a hacer esa obra y de repente puede suceder el nuevo nacimiento. Dios obra en ese corazón y puede regenerar y le da la capacidad de creer en Cristo Jesús, de arrepentirse uno mismo de nuestros pecados y creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Así que les quiero compartir este primer clip del pastor Still Olsen hablando sobre el nuevo nacimiento, y es muy importante lo que va a decir el pastor Still Olsen. Veamos. Voy a chequear el volumen, que lo bajé. Aquí está. Y vamos. In other words, here are the necessary evidences of the one who has new life within him. Jesus said that esto que está diciendo Still Olsen tiene que ver, aclaro, tiene que ver con la escritura que él predicó, que es aquí en Primera de Juan capítulo 5 versos 1 al 5. El pastor Still Olsen se refiere a eso. Aquí vemos, dice, y vamos de nuevo. In other words, here are the necessary evidences of the one who has new life within him. Jesus said that there is an inseparable connection between regeneration and sanctification, between the new birth and a changed life. Jesus said that there is this connection between the root of the new birth, the root of regeneration, and the fruit of a transformed life. And these will always be interconnected together. Jesus said, "You will know them by their fruits. Every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit. So you will know them by their fruits." That is what John is doing in this passage. He is detailing for us what are the fruits of the one who has been born of God. He understands that it is easy just to make a profession of Christ, yet not have the possession of Christ. That it is easy to say, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons and perform many wondrous works," and yet not have a saving knowledge of Jesus Christ. So these 5 evidences are confirmations to our heart that we have been born of God. How do we know that we have been born of God? Well, there is an internal witness and an external witness. Tremenda enseñanza de Still Olsen. Me gusta mucho cómo enseña claramente la escritura el pastor Still Olsen. Bueno, qué decir rápidamente para no hablar mucho. Sé que muchos de mis suscriptores están por el pastor John MacArthur, pero nosotros tenemos que centrarnos en la palabra de Dios y el Señor Jesús, y debemos escuchar a todos lo que tienen algo que decir sobre la palabra de Dios. Entonces quiero decir que es muy importante entender que no simplemente alguien es cristiano porque hace una profesión de fe, supuestamente una profesión de fe en Cristo Jesús, pero no conoce, ni siquiera conocen muchos al Señor Jesús. Simplemente un día hicieron una profesión de fe y nada más, y quedó allí, y de repente desaparecieron de la iglesia, por ejemplo, y se fueron al mundo. Entonces esas cosas, esos frutos son frutos, como dice el pastor Still Olsen, son frutos de un árbol malo. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buenos frutos. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que alguien verdaderamente es un cristiano verdadero o una cristiana verdadera?
por sus frutos, no hay otra manera. Por eso también es importante tener en cuenta de probar los espíritus para ver si son de Dios. Porque debemos no creer que todo el que dice ser cristiano es un cristiano o una cristiana verdadera. Debemos preguntar a esa persona. Por eso dice la palabra, probar los espíritus para ver si son de Dios. No hay otra manera. Entonces cualquiera dice que es cristiano, pero no conocen al Señor Jesús, no tienen un conocimiento real del Señor Jesús, ni siquiera saben por qué creyeron en Jesús. No saben qué significa el Evangelio, no saben ni siquiera qué significa la palabra cristiano, porque hoy por hoy cualquiera dice que es cristiano. Sí, soy cristiano. Y ahí está el error de creer de que nadie que dice ser cristiano es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es, como dijimos, alguien que ha nacido de nuevo, no porque dice soy cristiano, entonces soy cristiano. No hay ningún poder en eso. No hay ningún poder en decir soy cristiano y entonces soy cristiano. No. Un católico, por ejemplo, dice soy cristiano, pero ellos no siguen a Cristo. Porque un cristiano, esa palabra cristiano que viene de Cristo, y un cristiano bíblicamente simplemente es, como dice allí en el libro de Hechos, es alguien, un seguidor fiel de Cristo. Por eso la palabra cristiano. Es un seguidor fiel de Cristo, un seguidor verdadero de Cristo. Y cuando digo seguidor de Cristo, estoy diciendo, en otras palabras también, un discípulo verdadero de Cristo. Recuerde Juan 6:66, muchos de esos discípulos, entre comillas, abandonaron a Cristo. Entonces, si abandonas a Cristo, es evidencia de que nunca has nacido de nuevo, todavía no naciste de nuevo. Por eso es que de repente abandonas a Cristo, de repente abandonas la iglesia de Cristo y te vas al mundo, te perdés en el mundo. Incluso puedes caer en el error, en el engaño de creer que ahora que dejaste a Cristo, que te apartaste de la iglesia de Cristo, creer que sos cristiano o cristiana verdadera cuando no lo sos. Entonces, das evidencias, por tanto, das evidencia de que nunca has nacido de nuevo. Viviste por muchos años en ese error de creer que de igual manera sos cristiano o cristiana cuando nunca has nacido de nuevo. Por eso un cristiano verdadero es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que Dios obró en esa persona a través de su Santo Espíritu, regeneró ese corazón, le dio la capacidad de ser consciente del pecado en sí mismo y de que necesita alguien que perdone esos pecados presente, pasado y futuro, y es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación en Cristo Jesús es una obra total de Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la persona que está muerto en delitos y pecados. Necesita una intervención de Dios para que esa persona sea salvo verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces es importante que haya evidencia en esa persona de que verdaderamente ha nacido de nuevo, de que verdaderamente está en Cristo Jesús. Entonces Stilosen dice que aquí en 1 de Juan, capítulo 5, versos 1 al 5, estas 5 evidencias son confirmaciones, que eso lo compartí en la primera parte, la vez pasada. Y aquí Stilosen dice algo muy importante, de que ¿cómo sabemos que hemos nacido de Dios? Y aquí habla Stilosen, hay un testigo interno y un testigo externo. Y vamos a ver qué significa esto. ¿Qué es eso de testigo interno y externo? Vamos a ver y vamos. And the internal witness is the ministry of God the Holy Spirit within our hearts.
He is the one who convicted us and called us and drew us and regenerated us and has granted repentance and faith and sealed us in Christ. And his inner testimony, his inner witness within us affirms and confirms that we belong to God. But there is also an external witness, the external fruit that is the product and the result of being born of God, such that we ought to be able to look at our spiritual lives and examine ourselves and to see evidences of God's grace in our lives. For it is God who is at work within us, both to will and to work for his good pleasure. And so last time together we considered the meaning of being born of God, that it is the life of God in the soul of a man. It is eternal life to come into a spiritually dead soul, and that one who is begotten by God is suddenly made alive unto God, and now has a new heart and a new mind and a new disposition and new passions and new loves. That's the meaning of the new birth. It is the life of God in the soul of a man. Amén, amén y amén. Muy, muy excelente la definición del nuevo nacimiento del pastor Steve Lawson. Da una definición 100% bíblica de qué es el nuevo nacimiento. Y fíjese qué importante este comentario que le quiero hacer sobre cómo sabemos que hemos nacido de nuevo. Bueno, tenemos el testimonio interno, que es el Espíritu Santo. El testimonio interno es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Simplemente, ese es el testimonio interno del Espíritu Santo, que es el que nos convence. Incluso la primera obra en nosotros del Espíritu Santo fue el convencernos a nosotros mismos de ser conscientes de nuestros pecados. Nos llamó, dice también Steve Lawson, nos atrajo y nos regeneró. Aquí vemos, excelente. Nos ha concedido el arrepentimiento y la fe y nos ha sellado en Cristo Jesús. Amén. Totalmente todo bíblico. Todo esto que enseña Steve Lawson está claramente en las Escrituras. Entonces aquí ese es el testimonio interior dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Afirma y confirma que pertenecemos a Dios. Y eso es lo que leemos en Romanos, que el Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Abba Padre, el que nos hace decir Abba Padre, el que nos confirma dentro de nosotros mismos que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios, que somos verdaderos cristianos, que hemos nacido de nuevo, por supuesto porque entendemos esa fe verdadera en Cristo Jesús. Necesitamos de un Salvador, y es el Señor Jesús, que nos da la vida eterna. Y también hay un testimonio externo, dice Steve Lawson, que es el fruto externo, que es el producto y el resultado de haber nacido de nuevo. Aquí nuevamente hablamos de las evidencias. De tal manera que deberíamos poder mirar nuestras vidas espirituales y examinarnos a nosotros mismos, que es lo que dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdadera, en Cristo Jesús. Examinaos a vosotros mismos y ver evidencias de la gracia de Dios en nuestras vidas.
claro, clarito, porque es Dios quien está obrando dentro de nosotros. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto es el significado del nuevo nacimiento, de nacer de Dios, dice Still Awesome. La vida de Dios y el alma de un hombre, que esto lo definió también en la primera parte, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la vida de Dios y el alma de un hombre? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Es vida eterna, entrar en un alma espiritualmente muerta. Muerto, espiritualmente muerto, que dijimos, sabemos eso. Y aquel que es engendrado por Dios y de repente es vivificado para Dios. Amén. Y ahora tiene un nuevo corazón, y esto es la evidencia total. Y ahora tiene un nuevo corazón y una nueva mente. Y una nueva disposición y nuevas pasiones y nuevos amores. Así que, clarito, la enseñanza del pastor Still Awesome, una enseñanza totalmente bíblica, respaldado por la sola Escritura. Así que le quería compartir nuevamente sobre este tema del nuevo nacimiento para el pastor Still Awesome, que estuvo predicando una vez más allí en la iglesia del pastor John MacArthur. Así que saludos y bendiciones.